Hace apenas unos días, no en un templo, no en un púlpito, no en una vigilia de oración, sino en un escenario político, ocurrió algo que me estremeció el espíritu. Fue durante un evento público reciente, con cámaras encendidas, periodistas atentos y una multitud expectante. En medio de un discurso que muchos esperaban que girara únicamente en torno a economía, elecciones y poder, Donald Trump se detuvo, bajó el ritmo, miró al frente y pronunció palabras que no estaban dirigidas al sistema, sino a la iglesia. No fue un comentario casual, no fue un guiño estratégico, fue una frase directa, incómoda, frontal. Dijo que los cristianos debían levantarse, que no podían seguir callados, que era hora de dejar la pasividad. El ambiente cambió. Algunos aplaudieron con fuerza, otros se quedaron en silencio. En redes sociales, en cuestión de minutos, comenzaron las burlas, los ataques, las discusiones internas entre creyentes. Pastores divididos, cristianos discutiendo más entre ellos que con el mundo. Y mientras todos debatían si eso era apropiado o no, yo sentí un peso en el pecho que no me dejó tranquilo. No porque un político hablara de fe, no porque me identifique con un partido, sino porque reconocí el patrón. He visto esto antes en la Escritura. He visto a Dios usar voces inesperadas para despertar a un pueblo que se había acomodado demasiado. He visto al Señor sacudir a su iglesia cuando se queda dormida, cuando confunde prudencia con cobardía, cuando llama sabiduría a lo que en realidad es miedo. Ese día, al escuchar ese mensaje, no pensé en campañas ni en votos. Pensé en el estado espiritual del pueblo de Dios. Pensé en cuántos creyentes hoy prefieren no hablar para no ser señalados, no orar en voz alta para no ser criticados, no defender la verdad para no perder aceptación. Pensé en cuántos altares se han enfriado mientras la iglesia intenta encajar. Después del evento, alguien se me acercó. Un hermano sencillo, sin micrófono, sin plataforma. Me dijo una sola frase, breve pero certera. Pastor, a mí no me importa quién lo diga, me importa que sea verdad. Esa frase me acompañó toda la noche, porque ahí entendí algo. El problema no es el mensajero, el problema es que el mensaje tocó una herida real. Nos confrontó, nos sacó de la comodidad. Nos recordó que el cristianismo nunca fue diseñado para vivirse en silencio cómodo, sino con una fe visible, firme y valiente. No estoy diciendo que Dios esté levantando hombres políticos como profetas. Estoy diciendo algo más serio. Dios está permitiendo que la voz venga desde fuera, porque dentro muchos han dejado de advertir. Cuando los atalayas se callan, Dios levanta trompetas inesperadas. Cuando la iglesia se acomoda, Dios sacude. Y esta no es la primera vez. Cada vez que el pueblo de Dios se vuelve demasiado cuidadoso con el qué dirán, el Señor permite una sacudida que expone la tibieza, no para destruir, sino para despertar. Ese mensaje no fue político, fue una alarma, fue un espejo, fue una pregunta lanzada al aire espiritual. ¿Dónde están los cristianos? ¿Por qué están callados cuando la verdad es atacada? ¿Por qué tiemblan más ante la crítica del mundo que ante el silencio de Dios? La incomodidad que muchos sintieron no vino del hombre que habló, vino del espíritu que confrontó. Porque cuando Dios toca una verdad, siempre duele antes de sanar. Y aquí es donde quiero hablarte a ti, no como analista, no como comentarista, sino como pastor. Este tiempo no es casual, este momento no es aislado. Algo se está alineando. Dios está llamando a su iglesia a levantarse espiritualmente, no con violencia, no con odio, sino con convicción, con verdad, con una fe que no se esconde. El mayor peligro no es la persecución que viene de afuera, sino el silencio que nace adentro. Antes de avanzar, necesito que hagas un acto espiritual sencillo pero profundo. No es una dinámica, es una decisión. Escribe en los comentarios esta frase: con conciencia y con verdad, no quiero seguir dormido.
Escríbelo como oración, como declaración, como clamor, porque lo que viene no es para espectadores, es para una iglesia despierta. Cuando escuché ese mensaje, no pude seguir con mi día como si nada. No fue una frase más perdida entre titulares. Fue como cuando un sonido atraviesa la noche y sabes que no es normal. Algo dentro de mí entendió que no estábamos simplemente frente a una opinión pública, sino frente a una señal. Y quiero decirlo con claridad, con responsabilidad espiritual y con temor de Dios. No fue el hombre lo que me inquietó, fue el momento. Porque hay momentos en la historia donde Dios permite que una voz incómoda suene no para exaltar a la voz, sino para revelar el estado del pueblo que escucha. Y cuando una iglesia se ofende más por quien habla que por lo que se dice, algo profundo necesita ser revisado. La reacción fue inmediata y reveladora. Algunos creyentes celebraron con euforia, otros reaccionaron con rechazo absoluto, y muchos guardaron silencio por miedo a ser asociados, etiquetados o juzgados. Pastores borraron publicaciones, líderes pidieron prudencia, iglesias enteras decidieron no tocar el tema. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo me confrontó con una pregunta que todavía me quema por dentro. ¿Desde cuándo la iglesia necesita permiso del mundo para discernir una advertencia? ¿Desde cuándo la prudencia se convirtió en excusa para la pasividad? Porque una cosa es no idolatrar a los hombres y otra muy distinta es cerrar los oídos cuando Dios está tocando una alarma. La Biblia está llena de episodios donde Dios utilizó instrumentos que no encajaban con la expectativa religiosa. Reyes que no lo conocían, imperios paganos, incluso enemigos declarados de Israel, fueron usados para cumplir propósitos divinos. No porque Dios aprobara su corazón, sino porque su soberanía no depende de la santidad del mensajero, sino de la urgencia del mensaje. Y aquí es donde muchos se confunden. Dios no estaba pidiendo lealtad política. Dios estaba exponiendo una verdad espiritual. Su pueblo está peligrosamente cómodo. Y cuando la comodidad se instala en el corazón del creyente, el discernimiento se debilita. Durante años hemos orado para que Dios despierte a la iglesia, pero cuando el despertador suena a una hora incómoda, queremos apagarlo. Hemos clamado por avivamiento, pero cuando Dios comienza a confrontar áreas que no queremos tocar, preferimos decir que no es el tiempo, que no es la forma, que no es el instrumento correcto. Sin darnos cuenta, hemos creado un cristianismo que ama las promesas, pero rechaza las advertencias. Un cristianismo que canta sobre valentía, pero vive escondido. Un cristianismo que predica verdad dentro de 4 paredes, pero tiembla cuando esa verdad debe sostenerse en público. Ese mensaje reveló algo que estaba oculto: el nivel de temor que se ha infiltrado en el pueblo de Dios. Temor a perder seguidores, temor a perder aprobación, temor a ser cancelados, temor a ser llamados radicales. Y cuando el temor al hombre comienza a gobernar, la voz profética se apaga. No porque Dios deje de hablar, sino porque ya no hay oídos dispuestos a pagar el precio de escuchar. Hemos confundido mansedumbre con silencio y amor con neutralidad. Pero Jesús nunca fue neutral frente a la mentira. Fue manso, sí, pero jamás fue tibio. No se trata de salir a gritar consignas ni de levantar banderas humanas. Se trata de algo más profundo y más serio. Se trata de identidad. Porque cuando el mundo presiona, el verdadero cristianismo no se diluye, se define. Y ese es el punto que muchos no quieren enfrentar. Dios está forzando una definición espiritual, no entre partidos, sino entre convicciones. No entre ideologías, sino entre obediencia y comodidad. Y eso incomoda porque nos obliga a mirarnos al espejo sin filtros. He hablado con creyentes sinceros que me dijeron: pastor, yo amo a Dios, pero prefiero no meterme en esos temas. Y yo entiendo el cansancio, entiendo la saturación, entiendo el deseo de paz, pero hay una línea peligrosa entre buscar paz y abandonar responsabilidad espiritual. Porque el silencio del justo nunca ha detenido el avance de la oscuridad.
Al contrario, lo ha facilitado. La iglesia no fue llamada a ser un eco del sistema, sino una voz distinta. Y cuando esa voz se apaga, otros hablarán. Siempre hablará alguien. La pregunta es si será la iglesia o no. Ese mensaje expuso una verdad incómoda. Muchos cristianos han delegado la responsabilidad espiritual esperando que otros hablen por ellos, esperando que los líderes se pronuncien, esperando que los profetas adviertan, esperando que alguien más pague el precio. Pero el llamado de Dios en este tiempo no es solo para plataformas, es para el cuerpo, para padres, para madres, para jóvenes, para ancianos, para creyentes que viven su fe en el trabajo, en la universidad, en la familia. Porque el despertar que viene no comienza con multitudes, comienza con conciencias. Y aquí es donde debemos ser honestos delante de Dios. Nos hemos acostumbrado a una fe que no incomoda a nadie, una fe que no confronta sistemas, una fe que se adapta para no ser rechazada. Pero una fe que no incomoda al mundo ya no es luz, es decoración. Y la luz no fue diseñada para encajar, fue diseñada para alumbrar, aunque eso revele cosas que muchos preferirían mantener en la oscuridad. Ese día entendí que el mensaje no fue un accidente, fue una grieta en la superficie, una fisura que dejó ver lo que hay debajo. Una iglesia dividida no por doctrina, sino por temor. Una iglesia que debate más sobre formas que sobre obediencia. Una iglesia que ha aprendido a discernir lo incorrecto en los demás, pero evita confrontar su propia pasividad. Y Dios, en su misericordia, está diciendo: basta de dormir, basta de mirar hacia otro lado, basta de espiritualizar la cobardía. No estamos entrando en un tiempo cómodo, estamos entrando en un tiempo decisivo, y por eso este mensaje no puede ser ignorado ni reducido a una polémica pasajera. Dios está llamando a su pueblo a recuperar la voz espiritual, no para imponer, sino para testificar. No para odiar, sino para resistir. No para dominar, sino para permanecer firmes cuando todo alrededor se mueve. Porque el que no se prepara en tiempos de calma será arrastrado en tiempos de presión. Este fue el significado real de ese momento. No exaltación de un hombre, sino exposición de una condición. No propaganda, sino advertencia. Dios está despertando a su iglesia antes de que la sacudida sea mayor. Y el verdadero peligro no es lo que se dijo públicamente, sino lo que muchos prefieren no escuchar en privado. Porque cuando Dios habla y su pueblo decide ignorar, el costo siempre es más alto después. Y te lo digo con amor pastoral, no con dureza. Este es un tiempo para examinar el corazón, para preguntarnos con honestidad delante de Dios si estamos viviendo una fe que resiste o una fe que se esconde. Porque lo que viene demandará claridad, valentía y convicción. Y solo una iglesia despierta podrá mantenerse firme cuando la presión aumente. Esto no fue un ruido más en las noticias, fue una señal, y las señales no se discuten, se disciernen, y el discernimiento siempre conduce a una decisión. Mientras oraba después de escuchar aquel mensaje, el Espíritu Santo me llevó a algo que no pude ignorar. No me mostró el futuro de inmediato, me mostró el pasado, me hizo recorrer la historia bíblica y la historia de la iglesia, y fue entonces cuando entendí que lo que estamos viviendo no es nuevo, pero sí es decisivo. Hay ciclos que se repiten cuando el pueblo de Dios baja la guardia, cuando se acomoda, cuando comienza a confiar más en la estabilidad del sistema que en la voz del Espíritu. Y cada vez que eso ocurre, Dios envía advertencias. No siempre desde el lugar que esperamos, no siempre con la forma que nos agrada, pero siempre con el mismo propósito: despertar antes de que sea demasiado tarde. Esto ya lo hemos visto. Cuando Israel se acostumbró a la esclavitud en Egipto, Dios permitió que el clamor subiera tanto que ya no pudo ser ignorado. Cuando el pueblo pidió reyes para parecerse a las naciones, Dios permitió ese deseo, pero luego usó incluso a esos reyes para disciplinar y despertar. Cuando los profetas hablaban y nadie escuchaba, Dios permitió invasiones, exilios, sacudidas,
no porque disfrutara del dolor, sino porque la indiferencia espiritual siempre es más peligrosa que la persecución abierta. Y hoy la iglesia corre el mismo riesgo: confundirse, acomodarse, dormirse. Estamos viendo señales por todas partes, y no hablo de teorías ni de rumores, hablo de realidades espirituales evidentes. La confusión moral avanza sin resistencia. Verdades que hace apenas unos años eran obvias, ahora son debatidas dentro de la misma iglesia. Lo que antes se discernía con claridad ahora se relativiza para no incomodar. La presión cultural ha dejado de ser externa y ha comenzado a infiltrarse en el lenguaje, en la predicación, en las prioridades. Y muchos no lo notan porque el cambio fue gradual. El enemigo nunca llega gritando, llega susurrando, nunca derriba de golpe, va debilitando poco a poco. Se repite el patrón: una generación que ama a Dios, pero que ya no conoce el temor del Señor. Una iglesia que canta sobre santidad, pero negocia convicciones. Una fe que sigue hablando de cruz, pero evita cualquier costo real. Y en medio de ese escenario, Dios permite que voces inesperadas sacudan la superficie. No para que sigamos a esas voces, sino para que despertemos del letargo. Porque cuando el pueblo de Dios está verdaderamente despierto, no necesita estímulos externos. Pero cuando se duerme, Dios usa trompetas ruidosas para sacarlo de la cama. Este tiempo se parece peligrosamente a otros momentos previos a grandes sacudidas espirituales. Antes de cada avivamiento genuino hubo una confrontación. Antes de cada mover poderoso hubo resistencia, incomodidad y división. El fuego nunca cae sobre un altar intacto, siempre cae sobre un altar quebrantado. Y lo que estamos viendo ahora es ese proceso de quiebre. Dios está exponiendo dónde están realmente nuestros afectos, nuestras lealtades, nuestras prioridades. Y eso duele, porque nos obliga a decidir. No es casual que este mensaje haya provocado tanta reacción emocional dentro de la iglesia. No es casual que haya generado más discusión entre creyentes que arrepentimiento delante de Dios. Eso revela que estamos tocando un nervio sensible. Cuando algo no nos afecta, lo ignoramos, pero cuando algo nos confronta, reaccionamos. Y la reacción revela la condición del corazón. Muchos se indignaron, no porque se negara una mentira, sino porque se expuso una verdad incómoda. Hemos aprendido a vivir nuestra fe en privado, pero no a sostenerla en público. La historia se está alineando. Vivimos en un tiempo donde la neutralidad es celebrada, donde el silencio es recompensado, donde el cristiano que no incomoda es aceptado. Y ese es precisamente el problema. La iglesia nunca fue llamada a ser aceptada por el sistema, sino a ser fiel al reino. Cuando Jesús habló de sal y luz, no habló de adaptación, habló de contraste. La sal no se disuelve para no incomodar al alimento. La luz no se apaga para no molestar a la oscuridad. Pero hoy muchos prefieren una fe diluida que no genere rechazo. Esto ya pasó antes. Pasó cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer y el sistema religioso se sintió amenazado. Pasó cuando los reformadores alzaron la voz y fueron perseguidos. Pasó cuando los avivamientos sacaron a la luz pecados que se habían normalizado. Siempre que Dios despierta a su pueblo, hay resistencia. Siempre que Dios llama a definirse, hay división. Y eso no es señal de error, es señal de movimiento. El estancamiento nunca genera oposición, el avance sí. Estamos entrando en una etapa donde ya no será posible ser cristiano solo de nombre. La presión aumentará, las decisiones serán más claras, la línea entre luz y oscuridad será más visible. Y muchos se sentirán incómodos porque han construido una fe que depende de la comodidad del entorno. Pero la fe genuina no depende del entorno, depende de la verdad. Y la verdad no cambia, aunque el mundo entero decida redefinirla. Este alineamiento no es solo cultural, es espiritual. Se está configurando un escenario donde la iglesia deberá decidir si quiere seguir siendo relevante ante Dios o aceptable ante el mundo.
Y no se puede ser ambas cosas al mismo tiempo cuando los valores chocan. El mensaje que escuchamos fue solo una señal visible de una realidad invisible que ya estaba en marcha. El Espíritu Santo lleva tiempo advirtiendo, despertando, llamando al orden. Pero muchos no quisieron escuchar hasta que el ruido fue imposible de ignorar. He visto esto repetirse en consejerías, en conversaciones privadas, en oraciones. Creyentes confundidos, cansados, con miedo de hablar. Líderes que aman a Dios, pero sienten el peso de la presión social. Familias que no saben cómo enseñar a sus hijos en medio de tanta confusión. Todo eso apunta a lo mismo. Estamos en una transición. Y en toda transición, Dios llama a su pueblo a afirmarse, no a diluirse. La pregunta ya no es si vendrán tiempos difíciles. La pregunta es si la iglesia estará preparada espiritualmente para atravesarlos. Porque la preparación no comienza cuando la tormenta llega. Comienza cuando el cielo todavía está despejado. Y este es ese momento. Dios está alineando circunstancias, voces, eventos, no para generar pánico, sino para provocar definición. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga discernimiento, que despierte. No estamos repitiendo la historia por accidente. La historia se repite cuando las lecciones no se aprenden, y Dios en su misericordia siempre avisa antes, siempre envía señales, siempre toca la trompeta antes de permitir la sacudida mayor. El problema nunca ha sido que Dios no hable, sino que su pueblo no quiere escuchar cuando el mensaje incomoda. Este es el punto donde estamos ahora, en un cruce de caminos espiritual, donde la tibieza ya no será sostenible, donde el silencio comenzará a costar más que la valentía, donde callar será una decisión con consecuencias. Y Dios, como buen Padre, nos está llamando a despertar ahora, no después, porque después el precio será más alto. Lo que escuchamos no fue un evento aislado, fue parte de un alineamiento, un eco de algo que viene gestándose hace tiempo. Y la iglesia tiene una oportunidad histórica de responder correctamente, no con fanatismo, no con violencia, no con orgullo, sino con convicción, con discernimiento y con una fe viva que no se esconde. Porque el tiempo de jugar a la religión se está agotando y el tiempo de una fe auténtica está llamando a la puerta. Y esto apenas es el comienzo. Hay momentos en los que Dios no solo advierte, sino que confronta. Momentos en los que ya no basta con discernir lo que está pasando, porque el cielo comienza a mostrar las consecuencias de no reaccionar. Y este es uno de esos momentos, porque el mayor riesgo que enfrenta hoy la iglesia no es la persecución abierta, no es la presión cultural, no es la burla del mundo. El mayor riesgo es perder algo que no se recupera fácilmente: la autoridad espiritual que Dios entrega solo a los que permanecen despiertos. Quiero decirlo con temor y con amor pastoral. No reaccionar en este tiempo no es una decisión neutral. El silencio no es una pausa inocente. No hacer nada también es una elección. Y toda elección espiritual tiene consecuencias. Cuando la iglesia decide callar para no incomodar, algo comienza a apagarse por dentro. No de golpe, no con ruido, sino lentamente, como una llama que se queda sin oxígeno. Y cuando eso ocurre, seguimos teniendo estructura, seguimos teniendo reuniones, seguimos teniendo lenguaje cristiano, pero ya no tenemos peso espiritual. Dios no está retirando su presencia de la iglesia por capricho. Es el pueblo el que se va acostumbrando a vivir sin ella. Y ese es el punto más peligroso, porque cuando dejamos de notar la ausencia, ya hemos cruzado una línea. Muchos hoy siguen llamando avivamiento a lo que en realidad es costumbre. Siguen llamando discernimiento a lo que en realidad es miedo. Siguen llamando amor a lo que en realidad es tolerancia a la mentira. Y en ese autoengaño algo precioso se pierde. Lo que está en juego no es reputación, no es aceptación social, no es comodidad. Lo que está en juego es la capacidad de la iglesia
para ser luz en medio de la oscuridad real que se aproxima. Porque cuando llegue el momento en que la presión sea mayor, cuando hablar de Cristo tenga un costo más alto, cuando la fe ya no sea culturalmente aceptable, solo una iglesia con convicciones profundas podrá permanecer firme. Y esas convicciones no se improvisan bajo presión, se forman ahora en el tiempo de advertencia. Si no reaccionamos, perderemos la sensibilidad espiritual. Y cuando se pierde la sensibilidad, se comienza a llamar normal a lo que antes se discernía como peligro. Se comienza a justificar lo que antes se confrontaba. Se comienza a acomodar el mensaje para no herir susceptibilidades. Y sin darnos cuenta, pasamos de ser una iglesia profética a ser una iglesia decorativa, presente pero irrelevante, visible pero sin voz, numerosa pero sin autoridad. La Escritura lo advirtió con una claridad que hoy resuena con fuerza. La sal que pierde su sabor ya no sirve para nada, solo para ser pisoteada. No deja de ser sal en apariencia, pero ha perdido su esencia. Y eso es exactamente lo que está en riesgo. No la existencia de la iglesia, sino su esencia. Porque una iglesia sin sabor puede seguir funcionando, pero ya no transforma. Puede seguir reuniéndose, pero ya no incomoda a las tinieblas. Puede seguir hablando, pero sus palabras ya no tiemblan en el mundo espiritual. Muchos creen que el peligro es que el mundo nos rechace, pero el verdadero peligro es que el mundo deje de notarnos. Porque cuando la luz se apaga, la oscuridad no protesta. Cuando la sal se diluye, la corrupción avanza sin resistencia. Y Dios no llamó a su pueblo para ser invisible, sino para ser un testimonio vivo, no para adaptarse al sistema, sino para mostrar que hay un reino diferente, operando en medio del caos. Si no reaccionamos ahora, perderemos generaciones, porque los hijos no aprenden valentía de padres que callan, no aprenden convicción de una fe que se esconde, no aprenden a defender la verdad si ven que la verdad se negocia para evitar conflictos. Y luego nos preguntamos por qué las nuevas generaciones abandonan la fe. No es porque no la entiendan, es porque no la ven vivida con firmeza. Una fe sin convicción no inspira, solo entretiene. También se perderá algo más profundo, la capacidad de discernir los tiempos, porque cuando la iglesia deja de confrontar, deja de ver con claridad, todo se vuelve confuso. Todo se vuelve relativo, y entonces cuando la verdadera sacudida llegue, muchos no sabrán qué hacer, a quién creer, dónde pararse. Porque una fe que no se ejercita en tiempos de calma, se quiebra en tiempos de presión. El discernimiento es como un músculo, si no se usa se atrofia. Dios no está amenazando a su iglesia, Dios está advirtiendo como padre, está diciendo: despierten ahora, porque después dolerá más. El costo de reaccionar hoy es incomodidad. El costo de reaccionar mañana puede ser pérdida. Pérdida de influencia espiritual, pérdida de claridad, pérdida de autoridad, pérdida de oportunidad, porque los tiempos de Dios no se repiten indefinidamente. Hay ventanas que se abren y luego se cierran. Muchos creen que siempre habrá otra oportunidad para obedecer. Pero la historia bíblica nos muestra que cuando Dios llama y su pueblo posterga, las consecuencias llegan igual. No porque Dios sea duro, sino porque la desobediencia siempre deja al pueblo mal posicionado para lo que viene. No reaccionar ahora es llegar tarde después. Es intentar encender la lámpara cuando ya la noche es más oscura. Y quiero decir algo que pesa en mi espíritu. El silencio de la iglesia en este tiempo no solo afecta a la iglesia, afecta al mundo. Porque cuando la iglesia no habla, otros discursos llenan el vacío. Cuando la iglesia no advierte, otros moldean la conciencia colectiva. Cuando la iglesia no alza la voz con amor y verdad, la mentira se presenta como alternativa legítima. Y luego vemos los frutos: confusión, vacío, desesperanza. Esto no se trata de gritar más fuerte que nadie, se trata de no perder la voz espiritual, porque una vez que se pierde, no se recupera fácilmente.
Hay iglesias que tardaron décadas en volver a tener autoridad después de haberse acomodado demasiado. Hay movimientos que nacieron con fuego y terminaron siendo museos espirituales porque prefirieron agradar al mundo antes que obedecer a Dios. Y Dios, en su misericordia, nos está diciendo: no sigan ese camino. El peligro de no reaccionar no es inmediato, por eso muchos no lo toman en serio. Es progresivo, es sutil, es cómodo al principio, pero termina siendo devastador. Porque cuando llegue el momento de hablar y ya no tengamos autoridad, cuando llegue el momento de interceder y ya no tengamos aceite, cuando llegue el momento de resistir y ya no tengamos convicción, será demasiado tarde para lamentarse. Dios está llamando a su pueblo a despertar, no para asustarlo, sino para preservarlo. Porque solo una iglesia despierta podrá atravesar lo que viene sin perder su identidad. Solo una iglesia firme podrá amar sin ceder, servir sin diluirse, testificar sin avergonzarse. Y eso comienza con una reacción ahora, con una decisión interna, con un ajuste del corazón. Este bloque no es cómodo, porque la verdad nunca lo es cuando nos confronta. Pero es necesario, porque más peligroso que un enemigo externo es una iglesia que pierde su esencia por dentro. Y Dios no permitirá que eso ocurra sin advertir primero. La alarma ya sonó. La pregunta no es si fue fuerte o suave. La pregunta es si reaccionaremos o si volveremos a dormir. Porque si no reaccionamos, no perderemos edificios, no perderemos números, no perderemos estructuras. Perderemos algo mucho más valioso: la capacidad de ser la voz de Dios en el momento en que más se necesita. Y eso, iglesia, es una pérdida que no podemos darnos el lujo de ignorar. Después de la advertencia, Dios nunca deja a su pueblo sin dirección. Él no despierta para angustiar, despierta para preparar. Y aquí es donde el mensaje cambia de tono sin perder urgencia. Porque si Dios está llamando a la iglesia a levantarse, no lo hace sin decirnos cómo. El cielo no grita despierta para luego guardar silencio. Siempre que Dios confronta, lo hace con un propósito redentor. Siempre que sacude, es porque quiere afirmar. Siempre que expone, es porque quiere sanar y fortalecer. Este tiempo exige preparación, pero no la preparación que muchos imaginan. No se trata de estrategias humanas, ni de reacciones emocionales, ni de activismo sin dirección espiritual. Se trata de una preparación profunda, interna, espiritual, que comienza en el corazón y se manifiesta en la forma de vivir la fe. Porque lo que viene no se enfrentará con impulsos, sino con convicciones. No se resistirá con ruido, sino con firmeza espiritual. Dios está llamando a su pueblo a una preparación de alineamiento, a volver a colocar las cosas en su lugar correcto, a redefinir prioridades, a revisar qué voces estamos escuchando y qué voces hemos silenciado. Porque una iglesia preparada no es la que sabe reaccionar rápido, sino la que ya sabe quién es antes de que la presión llegue. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo ahora, afirmando identidad. La primera área de preparación es el altar personal, no el altar público, no el ministerio visible, no la actividad externa, el altar secreto. Porque ninguna iglesia se mantiene firme en público si está débil en privado. Dios está llamando a los creyentes a volver al lugar donde se apaga el ruido del mundo y se escucha con claridad la voz del Espíritu. A una oración menos apurada y más honesta. A una relación con Dios que no dependa de emociones, sino de convicción. Muchos quieren levantarse sin haberse afirmado primero. Quieren hablar sin haber escuchado. Quieren resistir sin haber sido fortalecidos. Pero Dios está diciendo: antes de exponerte, fortalécete. Antes de confrontar afuera, ordena adentro. Porque el mayor peligro no es la oposición externa, sino la fragilidad interna. Una fe sin raíz se quiebra fácilmente cuando soplan vientos contrarios. La segunda área de preparación es la mente. Dios está llamando a su iglesia
a renovar su manera de pensar, a dejar de reaccionar como el mundo reacciona, a dejar de analizar los tiempos solo con lógica humana, porque este es un tiempo donde la confusión será una estrategia constante. Noticias contradictorias, discursos opuestos, narrativas cambiantes, y solo una mente anclada en la verdad podrá discernir sin caer en extremos. Prepararse mentalmente implica dejar de alimentarse constantemente de miedo, de ira, de confrontación estéril. Implica aprender a filtrar lo que entra al corazón, porque no todo lo que informa edifica y no todo lo que genera reacción viene de Dios. Una iglesia preparada sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, porque no responde a impulsos, responde a dirección. La tercera área de preparación es el carácter, porque el tiempo que viene no solo pondrá a prueba lo que creemos, sino cómo lo vivimos. No bastará con tener la doctrina correcta si el carácter no acompaña. Dios no está levantando una iglesia arrogante. Está levantando una iglesia firme y humilde, capaz de sostener la verdad sin odio, capaz de resistir sin perder el amor, capaz de decir no sin dejar de servir. Este equilibrio solo se logra cuando el carácter es formado en el espíritu, porque la verdad sin amor se vuelve dureza y el amor sin verdad se vuelve permisividad. Dios está llamando a su pueblo a caminar en ambos, a ser luz sin quemar, sal sin desaparecer, a tener convicciones claras sin necesidad de imponerlas por la fuerza, porque el reino de Dios no avanza por presión, avanza por autoridad espiritual. La cuarta área de preparación es la valentía, no una valentía impulsiva, sino una valentía sobria. La valentía que no busca protagonismo, pero tampoco se esconde. La valentía que entiende que seguir a Cristo siempre ha tenido un costo y que ese costo puede aumentar en ciertos momentos de la historia. Dios no está llamando a su iglesia a pelear contra personas, sino a mantenerse firme frente a sistemas que intentarán diluir la fe. Prepararse en valentía significa decidir de antemano que no negociaremos lo esencial, que no cambiaremos convicciones para evitar conflictos, que no esconderemos nuestra fe cuando sea incómodo, no para provocar, sino para permanecer fieles. Porque cuando llega el momento de decidir bajo presión, ya es tarde para definir convicciones. Las convicciones se definen en el tiempo de calma. La quinta área de preparación es la unidad espiritual. No una unidad superficial basada en evitar temas incómodos, sino una unidad basada en la verdad. Dios no está llamando a una iglesia uniformada, sino alineada, donde haya diversidad de funciones, pero claridad de fundamento, porque una iglesia dividida por temor no resiste, pero una iglesia unida en convicción se fortalece. Dios está llamando a los hogares, no solo a los templos, a padres que asuman su rol espiritual, a madres que intercedan con autoridad, a jóvenes que no se avergüencen de su fe, ancianos que transmitan sabiduría. Esta preparación no es solo para líderes visibles, es para todo el cuerpo, porque el cuerpo completo será probado, no solo una parte. Y aquí quiero decir algo con mucha claridad pastoral. Dios no está pidiendo perfección, está pidiendo disposición. No está buscando creyentes sin errores, está buscando creyentes dispuestos a obedecer aun cuando no lo entienden todo. La preparación no consiste en tener todas las respuestas, sino en estar alineados con la verdad cuando las preguntas lleguen. Este tiempo exige una fe que sepa permanecer, que no dependa de aplausos, ni de aprobación social, ni de condiciones favorables. Una fe que sepa mantenerse firme aun cuando el entorno cambie. Y esa fe no nace de discursos motivacionales, nace de una relación profunda con Dios, nace de haber estado a solas con Él, de haber sido afirmados en secreto antes de ser expuestos en público. Dios está preparando a su iglesia no para esconderla, sino para sostenerla.
no para sacarla del mundo, sino para guardarla en medio de él. Y eso requiere madurez espiritual, requiere dejar atrás una fe infantil que se ofende fácilmente y abrazar una fe madura que discierne, ora y actúa con sabiduría. La preparación también implica desapego, desapego de la necesidad de agradar, desapego de la comodidad, desapego de una imagen religiosa que ya no refleja el reino, porque no se puede caminar con Dios hacia adelante mirando constantemente hacia atrás. Hay cosas que deben soltarse para poder avanzar, hábitos, temores, dependencias emocionales, incluso ciertas seguridades. Dios está diciendo, prepárate ahora, porque después no habrá tiempo para ajustes largos. No porque Dios se vaya, sino porque la intensidad aumentará. Y solo los que hayan afirmado su fe podrán permanecer sin ser arrastrados. Esta es una preparación preventiva, no reactiva. Una preparación que nace del amor de Dios por su pueblo. Y quiero que lo escuches bien. Esta preparación no es para sobrevivir con miedo, es para vivir con propósito. No es para encerrarse, es para alumbrar. No es para callar, es para hablar con sabiduría. No es para endurecer el corazón, es para fortalecerlo. Porque Dios no está levantando una iglesia asustada, está levantando una iglesia consciente de quién es y a quién pertenece. Este es el llamado de este bloque. No solo despierten, prepárense, ajusten, afírmanse, porque el tiempo de una fe superficial se está terminando y el tiempo de una fe firme está comenzando. Y Dios en su misericordia nos está dando el tiempo necesario para alinearnos antes de que la presión sea mayor. Esta preparación es una invitación, no una imposición, pero es una invitación urgente, porque lo que viene demandará claridad, valentía y una relación viva con Dios, y solo una iglesia preparada podrá responder correctamente cuando ese momento llegue. Aquí Dios no está gritando con ira, está hablando con amor firme, diciendo, hijo, hija, este es el tiempo. Prepárate, porque te necesito despierto, firme y con el corazón alineado. Y después de la preparación, Dios siempre muestra las consecuencias, no como amenaza, sino como revelación, porque el Padre no disfruta sorprendiendo a sus hijos con dolor. Él avisa, explica y muestra caminos. Y en este punto del mensaje, el Espíritu Santo me llevó a ver con claridad dos escenarios que ya están formándose delante de nosotros. No son futuristas, no son simbólicos, no son lejanos. Están comenzando a manifestarse ahora mismo de manera silenciosa pero firme. Dos caminos, dos respuestas, dos tipos de cristianos frente al mismo tiempo profético. El primero es el camino de los que se preparan, no los perfectos, no los más visibles, no necesariamente los más ruidosos, sino los que decidieron tomarse en serio el llamado de Dios. Estos creyentes no viven sin problemas, no están exentos de presión, pero hay algo diferente en ellos: estabilidad interior. Mientras el entorno se vuelve más confuso, ellos se vuelven más claros. Mientras otros reaccionan con miedo, ellos responden con discernimiento. No porque lo sepan todo, sino porque saben en quién han creído. Los preparados no entran en pánico cuando el sistema se sacude, porque su fe no estaba sostenida en el sistema. No se desmoronan cuando cambian las reglas del juego, porque su identidad no dependía de la aceptación cultural. Hay una paz que los guarda, no una paz ingenua, sino una paz firme, nacida de la convicción. Esa paz no los aísla del dolor del mundo, pero los protege de ser arrastrados por él. Estos creyentes comienzan a brillar sin proponérselo, no porque buscan atención, sino porque la luz verdadera siempre se nota en la oscuridad. Sus hogares se convierten en refugios, sus palabras traen dirección, su presencia trae calma, no porque sean superiores, sino porque están alineados. Han hecho el trabajo interno cuando nadie los veía, y ahora eso se manifiesta externamente.
En contraste, el segundo escenario es el de los no preparados. No hablo de incrédulos, hablo de creyentes que postergaron el llamado, que escucharon la advertencia, pero decidieron seguir igual. No porque fueran malos, sino porque prefirieron la comodidad, porque pensaron que siempre habría tiempo después, porque confundieron gracia con aplazamiento. Y cuando la presión aumenta, algo comienza a quebrarse. Los no preparados viven el mismo contexto, pero lo experimentan de manera completamente distinta. Donde otros ven dirección, ellos ven confusión. Donde otros sienten paz, ellos sienten ansiedad. No porque Dios los haya abandonado, sino porque nunca afirmaron su fe para este momento. Y la fe que no se fortalece en tiempos de calma, se debilita en tiempos de tensión. Estos creyentes comienzan a reaccionar de forma impulsiva. Un día se llenan de ira, al otro de miedo. Un día se aferran a discursos humanos, al otro se sienten decepcionados. Cambian de opinión constantemente porque no tienen una ancla firme. Su fe se vuelve reactiva, no estable. Y eso produce cansancio espiritual. Un cansancio profundo, porque intentar sostenerse sin raíces agota el alma. Dios no los deja de amar, pero ellos comienzan a sentir una distancia, no porque Dios se haya ido, sino porque su corazón se llena de ruido, el ruido del miedo, de la frustración, de la confusión. Y ese ruido hace difícil escuchar la voz del Espíritu. Empiezan a depender más de opiniones que de oración, más de noticias que de la palabra, más de reacciones emocionales que de discernimiento. Aquí ocurre algo muy delicado. Muchos no preparados comienzan a endurecerse, no hacia el mundo, sino hacia Dios. Se frustran porque la fe ya no les produce la comodidad que antes sentían. Se preguntan por qué Dios permite ciertas cosas. Se desilusionan porque pensaron que creer los eximiría del conflicto. Y como nunca se prepararon para el costo los sorprende. Mientras tanto, los preparados no se sorprenden. No porque no sientan el peso del tiempo, sino porque lo esperaban. Porque entendieron que seguir a Cristo no es una garantía de comodidad, sino una promesa de compañía. Y esa diferencia lo cambia todo. Los preparados atraviesan la dificultad con propósito. Los no preparados la atraviesan con resentimiento. En este punto, el Espíritu Santo me mostró algo que me estremeció. No habrá un punto medio sostenible. La tibieza será insostenible. No porque Dios se vuelva menos paciente, sino porque el contexto no permitirá ambigüedades. La presión obligará a definirse. Y muchos se darán cuenta demasiado tarde de que evitar la decisión también era una decisión. Los preparados comenzarán a experimentar algo más: autoridad espiritual. No autoridad para controlar, sino para resistir, para orar con fe, para hablar con claridad, para sostener a otros cuando flaquean. Dios comenzará a usarlos como columnas, personas comunes, sin títulos rimbombantes, pero con peso espiritual. Sus oraciones tendrán efecto porque vienen de corazones alineados. Sus palabras traerán vida porque no nacen del miedo. En cambio, los no preparados comenzarán a sentirse irrelevantes espiritualmente, no porque Dios los descarte, sino porque no cultivaron intimidad. Y cuando se necesita intercesión, no saben cómo orar. Cuando se necesita discernimiento, no saben qué hacer. Cuando otros buscan dirección, no tienen claridad para ofrecer. Y eso genera frustración, culpa y en algunos casos alejamiento. Quiero ser muy claro aquí, con amor pastoral. Dios no está estableciendo castigos, está revelando consecuencias. El mismo sol derrite la cera y endurece el barro. El mismo tiempo prueba a todos, pero no todos reaccionan igual. No porque Dios sea parcial, sino porque los corazones estaban en lugares distintos. También habrá una diferencia en cómo ambos grupos enfrentan el futuro. Los preparados miran hacia adelante con sobriedad y esperanza, no con ingenuidad, pero tampoco con desesperación. Saben que Dios sigue siendo soberano, que nada se le escapó,
que la historia no está fuera de control y eso les permite avanzar sin paralizarse. Los no preparados, en cambio, viven mirando hacia atrás, lamentando no haber tomado decisiones antes, preguntándose por qué no escucharon, intentando recuperar en medio de la tormenta lo que se construye en calma. Y aunque Dios sigue siendo misericordioso, el proceso se vuelve más doloroso, no porque Dios lo quiera así, sino porque aprender bajo presión siempre cuesta más. Habrá también una diferencia en la manera de amar. Los preparados podrán amar sin comprometer la verdad, podrán servir sin diluir convicciones, podrán acompañar sin perder firmeza. Los no preparados oscilarán entre dos extremos, o se endurecen para protegerse o se diluyen para evitar conflicto, y ninguno de los dos extremos refleja el corazón de Cristo. Dios quiere que veamos estos escenarios no para juzgar, sino para decidir, porque todavía estamos en tiempo de elegir el camino. Todavía hay oportunidad de prepararse. Todavía hay gracia para ajustar. Este bloque no es una sentencia, es un espejo. Un espejo que nos muestra hacia dónde estamos caminando si seguimos como estamos. El tiempo que viene revelará lo que ya está en el corazón. No creará algo nuevo, lo sacará a la superficie. Y eso puede ser una bendición o una crisis, dependiendo de nuestra respuesta hoy. Por eso este mensaje es urgente. No porque el fin sea mañana, sino porque la definición es ahora. Los preparados no serán perfectos, pero serán firmes. Los no preparados no serán abandonados, pero serán sacudidos. Y Dios, en su amor, nos está mostrando ambos caminos para que nadie diga después, no sabía. Porque Él avisa, siempre muestra, siempre da oportunidad. La pregunta que queda flotando no es quién tiene razón en un debate, ni quién habló, ni quién se ofendió. La pregunta es, ¿en qué grupo quiero estar cuando la presión aumente? ¿Entre los que permanecen firmes o entre los que reaccionan tarde? ¿Entre los que caminan con paz o entre los que son arrastrados por el temor? Este bloque no termina con miedo, termina con claridad. Porque la claridad es un regalo. Y Dios nos está dando ese regalo ahora, para que elijamos prepararnos, para que elijamos afirmarnos, para que cuando llegue el momento podamos decir con humildad y convicción, estamos de pie, no por nuestra fuerza, sino porque escuchamos cuando Dios habló. Y ahora llegamos al punto donde ya no basta con entender, porque hay verdades que una vez reveladas exigen una respuesta. No mañana, no cuando todo esté más claro, no cuando el ambiente sea más favorable, ahora. Porque cada llamado de Dios tiene un tiempo. Y cuando ese tiempo pasa, la oportunidad no siempre vuelve de la misma forma. Este es uno de esos momentos. Un momento donde el cielo ha hablado con suficiente claridad como para que el silencio ya no sea una opción honesta. Hasta aquí hemos discernido, hemos entendido patrones, hemos visto consecuencias, hemos recibido dirección, pero todo eso pierde peso si no desemboca en una decisión. Y quiero decirlo con amor pastoral, pero con absoluta firmeza espiritual. Dios no está buscando oyentes informados, está buscando corazones determinados. Personas que no solo digan amén con la boca, sino que alineen su vida con lo que han escuchado, porque una fe que no decide se diluye. Y una fe diluida no resiste el tiempo que viene. Este es el momento donde cada creyente, sin importar su edad, su historia o su nivel espiritual, debe hacerse una pregunta que no se responde en público, sino a solas con Dios. ¿Qué voy a hacer con lo que acabo de escuchar? Porque ignorar una advertencia no la anula. Postergar una decisión no detiene el proceso. El tiempo sigue avanzando y el reino también. Y quedarse inmóvil en medio del movimiento de Dios es en sí mismo una forma de retroceder. Dios no está pidiendo perfección antes de decidir. Está pidiendo sinceridad. No está pidiendo que tengas todo resuelto. Está pidiendo que no sigas dormido. Porque el mayor engaño de este tiempo no es el error doctrinal, es la pasividad espiritual disfrazada de prudencia.
Es el creyente que ama a Dios, pero siempre encuentra una razón para no comprometerse del todo. Siempre espera una señal más, una confirmación más, un momento más cómodo. Y mientras tanto, el llamado sigue esperando respuesta. Decidir ahora no significa volverse extremista, ni agresivo, ni fanático. Decidir ahora significa dejar de vivir una fe a medias. Significa dejar de esconder convicciones por miedo a la reacción de otros. Significa asumir que seguir a Cristo siempre ha requerido valentía y que esa valentía no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en decisiones diarias, silenciosas, firmes. Decidir ahora es decir, ya no voy a seguir viviendo mi fe solo cuando es conveniente. Hay personas que han escuchado este mensaje y sienten el peso en el pecho. No es condenación, es convicción. Es el Espíritu Santo tocando una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo. Tal vez cerrada por cansancio, por decepción, por miedo, por heridas del pasado, pero cerrada al fin. Y Dios no está golpeando con violencia. Está llamando con insistencia amorosa, diciendo, hijo, hija, despierta. No porque seas malo, sino porque te necesito consciente. Decidir ahora implica asumir responsabilidad espiritual, dejar de delegar en otros lo que Dios te pidió a ti, dejar de esperar que los líderes hablen mientras tú callas, dejar de esconderte detrás de frases como yo no me meto en eso. Porque cuando la verdad está en juego, no meterse también es tomar partido. Y Dios está llamando a su pueblo a salir de la zona gris, a vivir una fe definida, clara, sin ambigüedades. Tal vez alguien diga, pastor, pero yo no tengo plataforma, yo no tengo influencia. Y eso es una mentira sutil que el enemigo ha usado por años. Porque la influencia más poderosa no siempre es pública. Está en el hogar, en la conversación con los hijos, en el ejemplo diario, en la forma de hablar, de reaccionar, de perdonar, de mantenerse firme. Dios no mide impacto por micrófonos, lo mide por obediencia. Y hay creyentes sin plataformas que tienen más autoridad espiritual que muchos con miles de seguidores. Decidir ahora también implica renunciar a la comodidad espiritual, a esa fe que no incomoda a nadie, pero tampoco transforma nada, a ese cristianismo que se adapta a todo, pero no confronta nada. Porque el reino de Dios no avanza por adaptación, avanza por transformación. Y la transformación siempre incomoda primero. Primero duele, luego sana, primero confronta, luego libera. Quiero hablarte con honestidad. Si decides ahora, no todo será más fácil. No todos te aplaudirán, no todos te entenderán, pero algo sí cambiará. Tendrás paz, la paz que viene de saber que estás alineado con Dios. La paz que no depende de la aprobación externa. La paz que permanece cuando el entorno se vuelve hostil. Esa paz no se compra, no se negocia, no se improvisa. Nace de la obediencia. Este es el momento donde Dios está separando lo superficial de lo genuino, no para excluir, sino para purificar, no para humillar, sino para fortalecer. Y esa separación comienza con una decisión personal. Nadie puede decidir por ti. No tu pastor, no tu familia, no tu iglesia. Es entre tú y Dios. Y esa decisión marcará la forma en que atravesarás el tiempo que viene. Tal vez hasta ahora has vivido una fe sincera, pero cómoda. Una fe que ama a Dios, pero evita el conflicto. Una fe que cree, pero no se expone. Y Dios no te está rechazando por eso. Te está invitando a algo más profundo, a una fe madura, a una fe que no depende de condiciones favorables, a una fe que permanece cuando el viento sopla en contra. Decidir ahora significa decir, ya no quiero seguir dormido espiritualmente, ya no quiero vivir reaccionando en lugar de discernir, ya no quiero que el miedo dicte mis silencios, ya no quiero negociar convicciones para evitar incomodidad. Ya no quiero llegar tarde cuando Dios ya habló. Esa decisión no te convierte en alguien perfecto, pero te coloca en la posición correcta. Y aquí quiero hacer una activación espiritual clara, directa, sin manipulación.
No es una consigna, es una declaración de alineamiento. Donde estés, con la seriedad que este momento merece, escribe en los comentarios esta frase sencilla pero poderosa: elijo no callar mi fe, no para pelear, no para imponer, sino para permanecer fiel. Escríbelo como oración, como compromiso, como marca espiritual. Porque las decisiones que se confiesan con fe se sellan en el Espíritu. Al escribirlo, no estás comprometiéndote con un hombre, ni con un movimiento, ni con una ideología. Estás respondiendo al llamado de Dios. Estás diciendo: aquí estoy, despierto, disponible, dispuesto. Y el cielo honra ese tipo de respuestas. Porque Dios no respalda la perfección, respalda la obediencia. Este es un tiempo donde Dios está buscando testigos, no espectadores. Personas que entiendan que la fe no se vive solo en los momentos de celebración, sino en los momentos de definición. Y este es uno de esos momentos. No lo desperdicies, no lo postergues, no lo minimices. Porque lo que está en juego no es solo tu comodidad presente, sino tu firmeza futura. Decidir ahora es un acto de fe, y todo acto de fe siempre es recompensado, aunque no de la forma que esperamos. A veces la recompensa es claridad, a veces es paz, a veces es fuerza interior, a veces es autoridad espiritual, pero siempre vale la pena, porque obedecer a Dios nunca deja vacío, aunque cueste. Este bloque no termina con presión, termina con invitación. Una invitación urgente, sí, pero llena de gracia. Dios no te está empujando al vacío, te está llamando a salir del letargo. Te está diciendo: despierta, levántate, decide. Porque te necesito consciente, te necesito firme, te necesito vivo espiritualmente. Y la decisión es tuya, hoy, ahora, aquí. Y ahora, amado hermano, amada hermana, llegamos al final de este mensaje, pero no al final del llamado. Porque los mensajes de Dios nunca terminan cuando se apaga un audio o se cierra un video. Ahí es donde comienzan a probarse en la vida real. Y quiero que escuches esto con mucha atención, no como una frase bonita, sino como una verdad que debe quedar sellada en tu espíritu. Dios no despertó a su iglesia para asustarla, la despertó porque la necesita despierta. Este no fue un mensaje político, no fue un análisis social, no fue una opinión más en medio del ruido, fue una advertencia con misericordia, fue un toque del cielo en el hombro de un pueblo que se estaba quedando dormido espiritualmente. Y el hecho de que tú hayas llegado hasta aquí no es casualidad. Dios no desperdicia palabras ni tiempos. Si escuchaste todo esto, es porque el Espíritu Santo ya estaba trabajando en ti antes de que empezaras a escuchar. Hay algo que debo decirte con el corazón pastoral cargado, pero lleno de esperanza. Todavía estamos a tiempo. Todavía hay gracia para alinearse. Todavía hay oportunidad para ajustar el rumbo. Todavía hay aceite disponible para las lámparas que deciden volver a encenderse. Pero el tiempo de la indiferencia se está cerrando. No porque Dios se vuelva menos paciente, sino porque los tiempos se están acelerando. La pregunta final no es si entendiste el mensaje, es si vas a obedecerlo. Porque entender sin obedecer endurece el corazón. Y Dios no quiere corazones endurecidos, quiere corazones despiertos. Quiere una iglesia que no viva con miedo, pero que tampoco viva distraída. Una iglesia que sepa amar sin negociar la verdad. Una iglesia que sepa hablar sin odiar. Una iglesia que sepa permanecer firme cuando otros retroceden. Este es un tiempo donde Dios está levantando testigos silenciosos, pero firmes. Hombres y mujeres que tal vez no estarán en titulares, pero estarán de rodillas. Que tal vez no serán aplaudidos por el sistema, pero serán conocidos en el cielo. Personas comunes que decidieron no seguir dormidas. Padres que decidieron hablar verdad en casa. Madres que decidieron interceder con autoridad. Jóvenes que decidieron no avergonzarse de su fe. Ancianos que decidieron transmitir convicción y no resignación.
No necesitas hacer nada espectacular para responder a este llamado. Necesitas hacer algo sincero. Necesitas volver al altar. Necesitas ordenar prioridades. Necesitas decidir que tu fe no será solo privada cuando la verdad está siendo desafiada públicamente. No para pelear, no para imponerte, sino para permanecer fiel. Y quiero decirte algo que el Espíritu Santo me ha repetido una y otra vez mientras preparaba este cierre. Dios no está buscando una iglesia perfecta, está buscando una iglesia despierta. Despierta para discernir, despierta para orar, despierta para resistir, despierta para amar con verdad, despierta para no ser arrastrada por el espíritu de este siglo. Tal vez has fallado antes. Tal vez has callado cuando debiste hablar. Tal vez te acomodaste más de la cuenta. Pero hoy no es un día de condenación. Es un día de restauración. Dios no te está señalando con el dedo, te está extendiendo la mano. Y cuando Dios extiende la mano, no es para juzgar, es para levantar. Quiero que entiendas esto con claridad. El futuro no será más fácil, pero sí puede ser más firme. No sabemos todo lo que vendrá, pero sí sabemos quién camina con nosotros. Y una iglesia que camina con Dios, aunque atraviese valles, no pierde la dirección. Puede llorar, puede cansarse, pero no se rinde, porque sabe que su esperanza no está en el sistema, está en el reino. Este mensaje no termina con un amén emocional, termina con un envío, con una comisión silenciosa pero poderosa. Sales de aquí no para discutir más, sino para vivir diferente. No para señalar, sino para alumbrar. No para esconderte, sino para mantenerte firme. Porque el mundo no necesita más cristianos ruidosos. Necesita cristianos auténticos, que vivan lo que creen, que sostengan lo que confiesan, que no se quiebren cuando la presión aumenta. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer lo más importante que podemos hacer como iglesia: orar. No una oración rápida, no una oración de cierre formal, una oración de alineamiento, una oración de consagración, una oración que selle este mensaje en tu espíritu. Donde quiera que estés, si puedes, te pido que pongas una mano sobre tu corazón, no por superstición, sino como un gesto consciente. Y ora conmigo, no repitiendo palabras vacías, sino abriendo el alma delante de Dios. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Te presento a cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Tú conoces sus luchas, sus miedos, sus dudas y también su deseo sincero de agradarte. Señor, hoy renunciamos a la tibieza. Renunciamos al silencio por miedo. Renunciamos a una fe cómoda que no transforma. Te pedimos que despiertes nuestros corazones, que renueves nuestra mente y que afirmes nuestras convicciones. Espíritu Santo, sopla sobre tu iglesia, sopla sobre los hogares, sopla sobre los altares apagados. Enciende nuevamente el fuego de la fe, no un fuego de odio, sino un fuego de verdad. Danos valentía sin arrogancia, amor sin permisividad, firmeza sin dureza. Enséñanos a caminar en obediencia en medio de un tiempo confuso. Señor, levantamos nuestras manos no para rendirnos, sino para alinearnos. Declaramos que no negaremos tu nombre, que no esconderemos nuestra fe, que no negociaremos la verdad, no por orgullo, sino por amor a ti. Guárdanos del miedo al hombre, guárdanos del engaño, guárdanos dormidos nunca más. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros hijos, por las próximas generaciones, que encuentren en nosotros un testimonio vivo, no solo palabras, que vean una fe firme, una esperanza real y un amor que permanece. Haz de nosotros luz en medio de la oscuridad, sal que preserva, testigos fieles en este tiempo. Te damos gracias porque todavía hablas, porque todavía llamas, porque todavía despiertas. Aquí estamos, Señor, despiertos, disponibles, alineados,
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amada iglesia, el llamado ha sido dado, la advertencia fue clara, la gracia está disponible. Ahora camina despierto, mantente firme, permanece en Cristo, porque los tiempos exigen una fe viva y Dios está contigo en cada paso. No temas, no retrocedas, levántate porque tu luz ha llegado.